Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con el abordamiento de los temas que estábamos revisando de la sesión pasada. Ah, Les agradezco el tiempo de espera. Y pues bueno, recapitulando muy rápidamente, lo que habíamos estado viendo era qué era la contabilidad y la definimos como un sistema para generar información que nos permitiera tomar decisiones acerca de las empresas. Vimos que hay diferentes tipos de contabilidad: contabilidad de costos, administrativa, financiera y fiscal. La idea era que a partir de identificar quién es el usuario de la información que vamos a generar, sepamos qué tan profunda tiene que ser esta y por supuesto, pues los diferentes tipos de contabilidad nos van a ir determinando este nivel de profundidad pensando en el usuario. Como resumen, decíamos que la contabilidad de costos tiene que ver con el manejo, la clasificación de las salidas de dinero. La contabilidad administrativa tenía que ver con el generar la mayor cantidad de información referente a la situación lo más realista posible de la empresa. Eh, por supuesto que es la más privada. Y después veíamos la contabilidad que es más pública, que tiene que ver con la parte financiera como para las relaciones comerciales, así como la captación de inversionistas o de créditos, por ejemplo, y la contabilidad fiscal que tenía que ver con la parte impositiva. Empezamos nuestra discusión acerca de estados financieros, documentos que me van a dar cierta información acerca de la situación en la que se encuentra una empresa. Hablábamos de los estados financieros más simples, como lo son el balance general, el estado de resultados y el estado de flujos de efectivo. En principio, veíamos que el balance general era una especie de fotografía de lo que tiene una organización. Y determinamos que se iba a componer de estas 5 masas patrimoniales: activos circulante y fijo, pasivos circulante de largo plazo y también el capital social. Entonces, como conclusión, y lo más importante de este estado financiero, es la ecuación contable que nos dice que el activo es igual al pasivo más capital. Es decir, todo lo que tiene la empresa proviene de una de dos partes: el dinero que los accionistas aportaron para que la empresa funcionara o deudas que se están contrayendo con otras instituciones. Entonces, vamos a empezar la sesión del día de hoy tomando un ejemplo acerca de la manera en la que podríamos estar construyendo un balance general. ¿Sí? Supongamos que toda esta información que te estoy dando es información que se revisó en un día en particular. Aquí lo que nos dice el problema es que es el 31 de diciembre del 2014. Y vamos a trabajar con una empresa que se llama La Hora Feliz S.A., Sociedad Anónima, para lo cual se cuenta con la siguiente información. Entonces tenemos por ahí un cierto saldo en cuentas de efectivo. Tenemos también patentes y derechos registrados, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, activos fijos netos tangibles. Tenemos inventarios, documentos por pagar, utilidades retenidas y deuda a largo plazo, ¿no? Para que no tuviéramos cantidades tan grandes, ahí se te está mencionando como que las cifras están en miles, ¿no? Entonces, por ejemplo, en efectivo hay 207,000. ¿Qué significa primero que nada esta información que te estoy dando? Se le llaman los saldos de las diferentes cuentas. Entonces, es como revisar mi estado de cuenta bancario y ver cuánto dinero tengo depositado en el banco, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí que tengo efectivo de 207,000, significa que tal cual ese es el balance de mi cuenta en el banco. Por ejemplo, inventarios, aparecen 257,000. Esto significa que si yo junto todas las piezas que tengo en producción, todos los productos terminados, todo lo que tengo listo para vender o todos los insumos que yo ocupo al momento de producir, junto el valor de estas piezas y suman un total de 257,000. ¿Ok? Activos fijos netos tangibles, por ahí tengo 2,507 miles, o sea, 2,578,000. Lo que va a ocurrir es, bueno, de activos fijos, lo que voy a tener es, puedo sumar, digamos, un terreno que vale 1,000,000 de pesos, la construcción de ese terreno que vale otro 1,000,000 de pesos, ¿sí? La instalación que hay en ese terreno, en ese edificio, por ejemplo, que vale 578,900. Entonces, con eso sumo
el millón del terreno, el millón de lo que vale la construcción y 578.900 de lo que vale el acondicionamiento interno y suman ese total de activos fijos neutros tangibles. ¿Ok? Entonces, supongamos que ya se hicieron esos procesos de suma de cada una de esos componentes, entonces tenemos cada una de las diferentes cuentas y del lado derecho su saldo. Para elaborar un balance general, lo que tenemos que hacer es ir identificando cada una de estas cuentas, a qué clase de masa patrimonial corresponde. ¿Sí? Entonces, punto de partida es irnos preguntando qué clase de masa patrimonial es, por ejemplo, el efectivo. ¿No? En una primera intención, recuerda, cuando nosotros vemos la empresa, la tenemos dividida ahora en estos 5 pedazos. Activo circulante, activo fijo, pasivo circulante, pasivo de largo plazo y capital. ¿Sale? Entonces es irnos preguntando cada una de estas cuentas si es algo que tengo, entonces va a estar del lado de los activos, si es algo que debo o que es propiedad de los accionistas, va a estar del lado derecho. ¿Ok? Entonces, el efectivo, por ejemplo, es algo que ya directamente tengo y que en automático ya está convertido en dinero líquido. Entonces, esto de aquí en automático tiene que ser un activo y el tipo de activo entre activo circulante y activo fijo es circulante, porque ya está, o sea, ese dinero en efectivo yo podría estar menos de un año con él. Siguiente, las patentes y derechos. Yo probablemente esta patente es algo que puedo lucrar con él, puedo obtener un beneficio de esta patente. ¿Sí? Entonces, como yo soy el dueño de la patente, esto también es algo que tengo. Por lo tanto, es un activo. Ahora, normalmente las patentes y los derechos registrados son cosas que pretendo conservar conmigo por mucho tiempo. Entonces, esto va a ser un activo fijo. Luego, las cuentas por pagar. Como es por pagar, esta es una palabra importante, entonces es algo que debo, se lo debo a alguien porque se lo tengo que pagar. Por lo tanto, debe ser pasivo. ¿Ok? Ahora, normalmente cuando hablo de cuentas por pagar es con relación a mis proveedores. Entonces, por lo general, los créditos a proveedores son de corto plazo, o sea, unos 3 meses por lo mucho. ¿Sale? Entonces vamos a pensar que este es un pasivo circulante, aunque en realidad no tenemos más información como para decir o sentenciar que esto no es un pasivo de largo plazo. Luego tenemos las cuentas por cobrar, que es la perspectiva contraria. Como es algo que puedo cobrar, lo podré convertir en dinero en efectivo. Entonces, esto se convierte en un activo y con la misma lógica del anterior, probablemente con los clientes no les doy crédito por más de 3 meses, entonces sería también circulante. La cuenta número 5, pues ya está muy fácil porque en automático ya nos están diciendo activos fijos netos tangibles. Entonces esta parte es activo fijo. Te repito, ¿qué entraría en esta categoría? Son las cosas que van a estar conmigo por mucho tiempo y que puedo tocar, por eso dice tangible. Entonces ahí sumas terrenos, ahí sumas edificios, ahí sumas, como no está puesto por aquí, podríamos suponer equipo de transporte, computadoras, podrías sumar las instalaciones de los edificios, es decir, como el acondicionamiento de los espacios, el mobiliario, etcétera. ¿Ok? Siguiente, el inventario. Es lo que yo produzco y que la empresa va a vender. Entonces, yo tengo inventarios y por lo tanto los podré vender y obtener dinero de ellos. Esto es un activo. ¿Ok? Ahora, estos inventarios que estoy vendiendo son activos y mi intención es no conservar mis inventarios por mucho tiempo. Es decir, a mí de nada me sirve tener una pieza terminada de mi producto que vendo durante un año. Mi intención va a ser deshacerme de ella lo más pronto posible o lo más rápido posible. Entonces esto va a ser un activo circulante. Siguiente, tengo documentos por pagar. Los documentos son por pagar. Entonces, como lo tengo que pagar con la misma lógica del tercer renglón, pues estoy diciendo que es algo que debo, por lo tanto es un pasivo. Ahora, los documentos, por lo general, van a tener un plazo más o menos amplio. ¿Ok? Entonces,
En general, los documentos puedo pensar que van a tener duraciones largas, porque si no, ¿para qué utilizo o para qué formalizo un préstamo a través de o algo que tengo que pagar a través de un documento? ¿Sí? Sin embargo, por ahora voy a pensarlo como un pasivo circulante para no entrometerme con este último que ya dice de por sí deuda de largo plazo, que por supuesto tendrá que ser pasivo de largo plazo, no hay más, ¿sale? Pero recuerda, documentos quiere decir que hay un papel de por medio que garantiza o que hace ah, formalidad respecto a esta deuda, ¿vale? Y esa formalidad, te repito, normalmente se busca debido a que es una duración larga de un préstamo. Por último, las utilidades retenidas y acumuladas, es decir, la utilidad del beneficio que ha construido la empresa y que se ha mantenido dentro de ella. Estas utilidades son propiedad de los accionistas y forman parte del capital, ¿sí? Las utilidades siempre las vamos a encontrar dentro del capital. Entonces, confirmando esto, efectivamente el paso número 1 es clasificar las cuentas. Entonces, te repito, efectivo es un activo circulante, del mismo modo que cuentas por cobrar que los inventarios. Patentes van a ser activos fijos, ¿vale? Así como también los tangibles. Luego tengo pasivos como las cuentas por pagar o los documentos por pagar. Y por ahí hace mención de deuda de largo plazo. Recuerda, deuda de largo plazo significa que va a estar por más de un año. Puede ser que haya ahí una emisión de bonos que haya durado un tiempo interesante. Y por ahí tenemos en el octavo el capital. ¿Sale? Entonces, construir el balance general significa hacer el siguiente armado. Voy a ir buscando que, justo como lo tenía en esta figura, ir acomodando las cuentas en esa posición. Es decir, todos los que eran activos circulantes los junto en el color azul claro. Todos los que son activos fijos los junto en el color morado. Todos los que son pasivos circulantes los pongo en el rojo y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo esto, resulta que aquí están acomodados. ¿Sí? Nota la construcción del estado financiero normalmente cómo se hace. O sea, tengo un encabezado, el cual me dice el nombre de la empresa. Digo, ¿qué clase de estado financiero estoy construyendo? Y la fecha a la cual este es válido. Estoy hablando de un balance general al 31 de diciembre del 2014. Ahora bien, las cuentas que yo identifiqué como activos circulantes fueron efectivo, cuentas por cobrar e inventarios. Las cuentas que yo identifiqué como activos fijos son activos fijos netos tangibles y las patentes. Las que yo identifiqué como pasivos circulantes fueron cuentas por pagar y documentos por pagar. Deuda de largo plazo, por ahí nada más tenía una, que ya está en automático aquí considerada, en la posición del pasivo de largo plazo. Y de capital, yo voy a tener las utilidades retenidas que hace referencia. Y aquí hay un elemento que no estaba mencionado en los saldos que yo originalmente tenía. Y este elemento tiene que ver con el capital social de la empresa, es decir, lo que al principio pusieron los accionistas para que la empresa funcionara. Entonces, tomando en cuenta los saldos, por ejemplo, voy a ir vaciando cada una de las cantidades. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en efectivo tengo 207,000. Luego, con esto ya tengo 207. Luego, en cuentas por cobrar tengo 141. Entonces tengo aquí 1, 4, 1. Mis inventarios son de 257,000. Por lo tanto, aquí pongo 2, 5, 7. Entonces, todo esto fueron las cuentas de mis activos circulantes. Lo que voy a hacer ahora es sumar sus montos, es decir, 7 y 7 son 14 y una 15, 5 y llevo una, 5 y 4 son 9 y una que llevaba 10, llevo una, 2, 3, 4, 5 y una que llevaba 605. Entonces, el total de mis activos circulantes son 605,000. Cuando yo hago esto con el activo fijo neto tangible, por aquí voy a tener las patentes 701, patentes 701, y los activos fijos netos tangibles son 2578,90. 2578,90. ¿Ok? Entonces, nuevamente, sumo esta cantidad, los 2578,90 con 701.
Y el resultado son 3.279.9. Ahora bien, eso lo sumo con los 605 y voy a tener un total de activos de 3.884.9. Esto va a ser lo que yo conozco como el total de los activos, ¿sí? Ahora bien, continúo con los pasivos. Tengo cuentas por pagar de 397,000. Cuentas por pagar, 397,000. Documentos por pagar, tengo 123,200. 123,200. Entonces, sumo los 397 más los 123.2 y me queda un total de 520.2. ¿Sí? La deuda de largo plazo tenía un concepto de deuda de largo plazo de 1005.27. Entonces aquí anoto los 1005.27 y lo sumo con los 520.2. Al final termino con un total de 1525.47. Ahorita me va a servir este numerito. ¿Sale? Por último, las utilidades tengo una claridad en ellas que son de 1701. Entonces tengo 1701 de utilidades. Ok, con eso ya vacié toda la información que originalmente tengo registrada. Ahora, al momento yo desconozco cuánto capital social se aportó, es una cantidad desconocida. Lo que sé es que activo en total 3.884.9 debe de ser igual a pasivo. El total de los pasivos fueron 1.525.47 más el capital. Y si te fijas, la suma del capital son 1.701 más esta cantidad desconocida. Entonces, yo resuelvo el valor de X, es decir, 3.884.9 menos el total de pasivos, 1.525.47, menos 1.701. Entonces, eso me deja que X, el capital social debería de ser de 658.43. Entonces, lo que voy a hacer aquí es reemplazar justamente, voy a reemplazar la X por 658.43. ¿Ok? De tal forma que cuando a esta cantidad yo le sumo los 1.701, me va a quedar un total de 2.359.43. Estos 2.359.43 son el total del capital, que al juntarlo con los 1.525, que son el total de los pasivos, me va a quedar el pasivo más capital en 3.884.9. ¿Correcto? Entonces, simplemente dejo las cantidades en limpio y así es como estaría resultando mi, mi balance ya como completamente formal y arreglado. Entonces, algunas conclusiones importantes. Recuerda que si yo sumo estos tres, el resultado va a ser el total. Si yo sumo estos, el resultado va a ser el total. Y si yo sumo estos dos, el resultado es el total. Esta lógica se va manteniendo en todas las masas patrimoniales y en cada bloque, en los activos, en los pasivos y en el capital. El chiste es que si yo tuviera toda la información, es más, si yo desde el principio tuviera este concepto que es el capital social, desde entrada me debería de dar en automático la misma cantidad en activo que en pasivo más capital. ¿Sí? A eso se le llama una comprobación de estado financiero. Entonces, no sé si hasta aquí haya alguna pregunta, alguna duda respecto a cómo le hacemos para crear, para construir un balance general. Hugo Iván Valle tiene una pregunta y dice, ¿puede suceder que se desconozca algún otro dato además del capital social? En la vida real, Hugo, lo cierto es lo siguiente, tú debes de conocer todos los datos, o sea, no es posibilidad que alguno
que alguno de los valores no lo conozcas, ¿sale? De hecho, en la vida real tú conoces los saldos de cada una de las cuentas y lo que va a pasar es que al ponerlos ordenadamente, te debe de dar las dos cantidades, o sea, el total de activos con el pasivo más capital deben de valer lo mismo, ¿sale? Y con eso compruebas que efectivamente estás contemplando todo lo que está dentro de la empresa, ¿vale? Lo que al final normalmente se utiliza como factor de ajuste es más que otra cosa la utilidad. O sea, aquí lo hice un poco al revés. O sea, conocía la utilidad pero no conocía el capital social. En general lo que opera es más bien al revés. Yo conozco el capital social y lo que no sé es cuánto tiene de utilidad la empresa. Entonces, digámoslo así, lo deseable es que tú conozcas todas las cuentas, ¿sale? Y que si no, la que vas a desconocer es la de utilidad, que al final es la que te permite hacer el ajuste para que tus activos totales sean igual al total de tus pasivos más el capital, ¿sale? Ahora, por aquí tengo otra pregunta donde Pablo me dice, ¿esto va ligado a las cuentas T? Por supuesto. O sea, la gente que ya tomó algunos otros cursos de contabilidad saben cómo hacen los registros los contadores y cómo efectivamente todas las actividades del día al día van a irse registrando en algo que se llama las cuentas T. ¿Sí? Las cuentas T lo que te permiten es ir viendo cada una de estas cuentas, por ejemplo, efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, patentes y demás, cómo va cambiando conforme pasa el periodo, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo puedo decir en una cuenta T, tengo mi cuenta de efectivo, ¿sí? Y lo que hago en una cuenta T digo, bueno, ¿sabes qué? En este momento tengo 207,000 de efectivo. Ajá. Entonces, lo que yo podría hacer es algo de este estilo. O sea, ¿qué tal que voy a comprar un camión? ¿Sí? O un equipo de transporte. Entonces lo que voy a hacer es, bueno, ¿sabes qué? Voy a quitar 100,000 pesos en mi cuenta de efectivo y con ellas voy a comprar mi camión que vale 100,000. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora tengo un camión que vale 100,000 pesos y aquí en el efectivo le quité los 100. Cuando yo hago los saldos, lo que se hace con las cuentas te digo, bueno, yo tenía 207, le quité 100 y en total me quedan 107. Aquí en camión no tenía nada y ahora le sumé 100, en total me quedan 100. Si te fijas, 107 más 100 sigue siendo los 207 que originalmente tenía. Ahora, para que eso funcione, a lo mejor yo tengo por aquí capital social, en donde se pusieron 207,000, ¿sale? Entonces, mi capital social al momento sigue intacto porque nada ha cambiado en esta parte. ¿Sí? Nota que así es como funcionan las cuentas T. Ahora, mi interés o el interés de esta materia no es que te vuelvas experto en el manejo de cuentas T, libros de mayor y todas las operaciones cotidianas que hace un abogado, un contador. Más bien es que, o sea, seas capaz de entender los saldos y cómo interactúan las cuentas entre sí para poder interpretar y decir, ah, mira, a esta empresa le está pasando tal o cual cosa. ¿Correcto? Entonces vamos a borrar estas cuentas T para que no nos den confusión, pero pues ahí en el video queda registrado para que si te llama la atención y quieres revisar más a detalle, pues sepas más o menos qué clase de cosas buscar. Aquí hay otra pregunta que dice Eduardo Montalvo. ¿Los datos se ajustan a la inflación? Bueno, hay una serie de estándares que se llaman los principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Sí? Normalmente lo vas a encontrar este concepto como US GAAP, ¿sí? Que significa United States Generally Accepted Accounting Principles. Principios de contabilidad generalmente aceptados en Estados Unidos, ¿no? Es como el estándar que en muchos países se decide adoptar. Entonces, para llegar a los saldos que utilizamos desde el punto de partida de nuestro ejercicio, o sea, para llegar a estos saldos que ya me fueron reportados, muy probablemente el contador que estuvo a cargo de esto sí tuvo que hacer como el registro de cada una de las cuentas y si hay ajustes de inflación, hacer los ajustes pertinentes. También aquí hay otros conceptos como la depreciación y demás, que vamos a platicar de ellos un poquito más adelante cuando estemos con el estado de resultados. ¿Sale? Pero bueno, o sea, sí asumamos que la construcción de esto
un contador lo está haciendo de acuerdo a estos estándares que te estoy platicando. Entonces, como un previario, lo que hemos visto hasta ahorita en esta unidad es el concepto de contabilidad, qué tipos de contabilidad existen, cuáles son los estados financieros, qué es el balance general, las 5 masas patrimoniales y la ecuación contable, ¿no? Activo es igual a pasivo más capital. Hay un concepto más que quiero trabajar contigo, que es algo que se llama capital de trabajo. Y es una ecuación muy sencilla. Capital de trabajo, capital de trabajo, ¿sí? Lo voy a calcular como activo circulante menos pasivo circulante, ¿sí? Esto lo vamos a estar utilizando más intensamente en una unidad más adelante. Bueno, en una sección más adelante dentro de esta unidad. Eh, Sin embargo, el concepto es el siguiente. Capital de trabajo es cuánto dinero tengo respecto a lo que puedo convertir rápido en efectivo contra las deudas que tengo que pagar también rápidamente. ¿Sí? Por ponerte un ejemplo, es como decirte, ¿sabes qué? Tú tienes 1,000 pesos que te van a mandar tus papás para este fin de semana. ¿Vale? Pero con esos 1,000 pesos tú sabes que sí o sí tienes que gastar 600 en alimentación tuya, ¿no? En hacer despensa. Entonces, 1,000 menos 600 te van a quedar 400, los cuales se te quedan libres para poder hacer lo que quieras con ellos, ¿no? En el caso de una empresa, muy probablemente esto significa que se va a financiar algún proyecto, se va a financiar la actividad, se va a pagar los saldos cotidianos y transaccionales, se pagan sueldos, se pagan servicios. No puedo disponer libremente de esta cantidad porque ya es después de las deudas que tengo que pagar. En tu caso es como estos 400 pesos ya significa que te los puedes ir a gastar en una fiesta y te los puedes ir a intercambiar por alcohol, que seguramente así le harías, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Sabes que de los 1,000 que tienes, a fuerza sí o sí te conviene guardar 600 porque es las deudas que tienes que pagar y luego te quedan 400 que es tu capital de trabajo, que significa lo que podrías gastar más o menos libremente, ¿sale? Entonces, por ahí me estaban pidiendo que regresara brevemente a esta diapositiva. Muy bien, entonces, continuando, se te va a quedar esta práctica de tarea, ¿sí? Es un ejemplo sencillo en donde te voy a pedir que crees el balance general de esta empresa que te estoy ofreciendo, que te estoy presentando información. Está más simple porque nada más tiene 5 cuentas. Y te voy a pedir que calcules el capital de trabajo neto. Recuerda, este capital de trabajo lo vas a calcular con esta fórmula. El capital de trabajo es activo circulante menos pasivo circulante. ¿Ok? Entonces vas a tener en el día de mí una sección en donde me puedes entregar justamente tu práctica resuelta. ¿Sale? Entonces, ¿qué te pido? Que la resuelvas en tu libreta o en Excel o como encuentres más adecuado, ¿sí? Construyendo toda tu información como se ve en el ejemplo que te menciono por aquí. Y una vez que ya la tengas completamente incorporada, me subas de preferencia una fotografía a Elia de mí. ¿Por qué? Porque si me subes el archivo de Excel o si me subes un documento, de alguna forma a mí me cuesta más, me tarda un poco más en revisártelo, ¿no? Entonces te pido por favor que sea preferiblemente una foto, una captura de pantalla y que eso sea lo que me subas, ¿ok? Te encargo que se vea claramente que lo estás haciendo tú y que lo adornes y lo acomodes bonito para que sea con tu propio estilo. ¿Sale? No sé. Muy bien, chicos, entonces quedamos tarea para el viernes a las 7 de la noche, realizar esta que es la práctica uno. Ajá, entonces te pido que la entregues por el día de mí y que de preferencia sea en una captura de pantalla o en una fotografía. ¿Ok? Por mi parte, eso sería todo por hoy. Te agradezco mucho tu atención y nos estamos viendo el día de mañana. Que tengas una excelente noche. Hasta luego.